estamos ante una realidad que es la realidad del calentamiento global y del cambio climático. Y en ese fenómeno que está afectando al planeta Tierra, lógicamente todos los sectores económicos están haciendo directa o indirectamente algún tipo de contribución. El sector minero, y es lo primero que hay que señalar, y el sector extractivo en general, hace una doble contribución, una contribución directa y una contribución indirecta. Directamente, pues la actividad de explotación de recursos naturales genera gases de efecto invernadero. Pero esa contribución, por lo menos en América Latina, es pequeña. Sin embargo, hay una contribución indirecta también, que es la que hacen generalmente los países de América Latina hacia el mercado internacional a través de la exportación de commodities, de recursos naturales que en los países de destino producen en su uso gases de efecto invernadero. Por ejemplo, Colombia exporta petróleo y carbón y a través de esa exportación está contribuyendo de manera indirecta al calentamiento global. Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué podría hacer el sector extractivo para mitigar, en primer lugar, los efectos y en segundo lugar para garantizar adaptación a las nuevas circunstancias que provienen del calentamiento global? Yo creo que desde el punto de vista de la mitigación, el sector extractivo puede hacer por lo menos tres cosas fundamentales. En primer lugar, una transición hacia la explotación de nuevos minerales con tecnologías más limpias. Es decir, abandonar un poco la explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón de origen fósil y tratar de comenzar explotación de otros minerales que sean más limpios desde el punto de vista de su huella ecológica. Lógicamente, eso tiene que hacerse aprovechando la experiencia del pasado y tratando de no cometer los mismos errores. Y esto significa básicamente que la nueva explotación de minerales tiene que ser bajo estándares ambientales y sociales que hasta el momento no han sido tenidos en cuenta totalmente. Y esa es la segunda posibilidad que tiene el sector extractivo de modificar el esquema de negocio en un sentido ecológico y en un sentido social, entre otras para reducir severamente los niveles de conflictividad social que hay en el territorio. Y una tercera medida es el tema de la diversificación productiva. Las industrias extractivas tienen que comenzar a pensar en serio en los encadenamientos económicos de su tarea, de tal manera que hacia atrás y hacia adelante comience a estimular otros sectores económicos que permitan un desarrollo territorial y un desarrollo nacional diferente. Esta es una tarea compleja porque hasta el momento la actividad extractiva ha trabajado mucho más en términos de enclave que de encadenamiento. Y es un reto muy importante que tiene la industria extractiva a futuro. Y finalmente, desde el punto de vista de adaptación, hay muchas medidas que podrían desarrollarse desde la industria extractiva, pero hay una que no solamente compete a ella, sino también a los gobiernos, que puede ser muy importante, y es el uso de la renta minera. La renta minera puede ser utilizada justamente para desarrollar programas ambientales y sociales que permitan la adaptación a las nuevas circunstancias. El cambio climático no es un fenómeno del futuro, es un fenómeno que estamos viviendo ya, y por lo tanto tenemos que buscar formas de adaptación a esa nueva realidad, y qué mejor que utilizar la renta que produce el sector extractivo para desarrollar programas de resiliencia ambiental y programas de innovación social que permitan a las comunidades adaptarse mejor a las nuevas circunstancias. Bueno, yo creo que algunos de los temas principales que van a definir el desarrollo de los proyectos mineros en la región, en el mediano y en el corto plazo, pues tiene que ver efectivamente con garantizar el cuidado del medio ambiente, por un lado, y por el otro que los recursos que se generan en la minería ayuden en la reducción de las desigualdades y en la reducción de la pobreza también para los pueblos. Los recursos mineros son de todos, ¿no? La naturaleza es de todos, tenemos no solamente que cuidarla, sino que garantizar que
la explotación minera pueda tener repercusiones para el mejor desarrollo, para el desarrollo sostenible y para la reducción de las desigualdades en el mundo. Ningún proyecto minero que no cuide estos dos aspectos, el medioambiental y el social, va a tener o va a lograr garantizar su desarrollo en un mediano plazo, más con la crisis climática que se está viviendo, más con las crisis sociales que se viven en el mundo. Necesitamos garantizarlo y la minería puede ser un factor de desarrollo. Nosotros en Bolivia pensamos que la minería puede ser un factor de desarrollo siempre y cuando se garanticen estas dos cuestiones, el medio ambiente y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Otro de los elementos también indispensables consideramos en Bolivia para el desarrollo de los proyectos mineros tiene que ver también con lograr una articulación virtuosa entre Estado, empresas y comunidad. Las empresas privadas tienen que garantizar no solamente los respectivos pagos de impuestos, de regalías, sino también el cuidado medioambiental, el cierre de los proyectos ambientales, la comunidad garantizar el desarrollo de las actividades mineras, también porque de alguna manera se benefician de estos recursos, y el Estado también sirve no solamente como mediador entre empresas y comunidades. En el caso de Bolivia, el Estado tiene un rol activo, ha recuperado un rol activo en la economía y esto ha garantizado también que parte de las riquezas que genera la renta minera pueda ser devuelto a las comunidades en obras de infraestructura, ¿no? A través del pago de la regalía minera. Entonces consideramos que es necesario este vínculo, esta relación entre Estado, empresa y comunidad. Bueno, el rol principal que le veo al sector académico es un rol de diagnóstico y propuesta, ¿no? Nosotros en el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, recibimos un apoyo de la cooperación alemana a través del proyecto Minería Sustentable en los países andinos y en el marco de ese proyecto desarrollamos 2 papers. Uno sobre la minería y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculados al tema del desarrollo económico, creación de empleo, etc. Y el segundo sobre los ODS vinculados a los temas ambientales, ¿no? Al tema de los ecosistemas marítimos y terrestres, ¿no? Y en la parte del desarrollo económico, lo más importante que hemos visto es la necesidad de tener una buena gobernanza del sector minero. La buena gobernanza del sector minero hace la diferencia entre los recursos naturales como una maldición versus los recursos materiales como una bendición, ¿no? Entonces los recursos naturales pueden cumplir un papel importante en el desarrollo siempre y cuando haya una buena gobernanza que permita que haya un buen manejo de los conflictos sociales y que hayan 2 cosas adicionales muy importantes. Uno es que la minería, como recurso natural agotable, tiene 20 años o 30 años de duración y una vez que se cierra la mina ya ese recurso se agotó. Pero hay que reemplazar ese recurso por otros tipos de activos, capital social, natural o físico, y eso exige que los recursos que se generan con la minería, sobre todo los impuestos, sean invertidos de manera eficaz, eficiente y acorde con las necesidades de los lugares, ¿no? Y ahí, por ejemplo, crear un desarrollo productivo de las zonas aledañas a la minería, buscando incrementar la productividad de los sectores agrícolas más rezagados es sumamente importante, ¿no? También es importante otras 2 cosas, sobre todo en materia ambiental. Uno es hacer una minería no contaminante con baja huella de carbono y lo otro es reducir los legados, las herencias de pasivos ambientales mediante acciones de remediación, ¿no? Entonces la academia puede ayudar a hacer un diálogo multiactor, a generar desde los espacios más locales con una visión de abajo hacia arriba, una visión compartida del desarrollo de estas localidades, de estas regiones, en la cual confluyan las empresas, las comunidades, los distintos niveles de gobierno, la propia academia, universidades regionales, etcétera, para crear esta visión
una estrategia y una visión compartida a futuro de la región, de la localidad, con la finalidad pues de armonizar instrumentos de intervención, con la finalidad de invertir los recursos generados de una manera que satisfaga a todos y que sobre todo sea funcional para el desarrollo. Primero es el marco conceptual de la política y es entender lo productivo y los aspectos económicos heterogéneos de la región, ¿no? Muchas veces, o como hemos planeado lo productivo en la región, ha partido desde el nivel central y no hemos entendido las características propias de los contextos territoriales y los aspectos económicos. Por ejemplo, las vocaciones económicas y las visiones de desarrollo que se arraigan a un producto específico de la región. Eso número uno. Número dos, deberíamos también tener en cuenta un aspecto multinivel de la construcción de la política, partiendo de abajo hacia arriba, de lo local, lo regional y lo nacional, para que se entienda cuáles son los aspectos económicos que de verdad pueden ser productivos y pueden diversificar o transformar la matriz de la región o del país del que se esté construyendo la política. Y por último, hay un aspecto fundamental y son las capacidades instaladas que tienen los territorios o las regiones en materia productiva, porque muchas veces le damos el potencial, que es lo que pasa en Colombia, al tema minero o energético o financiero, y no entendemos, por ejemplo, los potenciales que existen en agricultura o en el campo, porque no hay capacidad instalada, no hay una articulación institucional que le dé una potencialidad al tema de la agricultura, y por eso no hay un enfoque y no hay un desarrollo en esos temas. Entonces lo que se debe hacer también es identificar cuáles son las debilidades en la institucionalidad para el tema económico que se quiera desarrollar y poder potencializarlo a partir de la articulación de políticas públicas o de instituciones en temas económicos y técnicos, para poder darle un desarrollo a los aspectos económicos que desde esas visiones propias de contexto se definan como potenciales. Porque si seguimos dando una línea desde arriba, desde el nivel central, que no tiene en cuenta la descentralización de las regiones y estos aspectos propios que se desarrollan desde abajo, no vamos a lograr una diversificación productiva o una transformación productiva eficiente que de verdad le aporte a las comunidades y a los territorios. La minería está siendo muy cuestionada por la sociedad en su conjunto, por las comunidades aledañas y la comunidad. Y en este momento una de las principales temáticas de la minería es lograr la transparencia y lograr la aceptación por parte de la comunidad para poder seguir desarrollándose. Sin este acuerdo, minería, comunidad, no puede seguir desarrollándose y por lo tanto es uno de los temas principales. Ahora, ¿cómo se llega a esto? A través de la participación temprana de las comunidades en el desarrollo de los proyectos mineros. Ese es uno de los grandes temas. Por otro lado, uno de los temas que está primando en minería es la automatización, la innovación en minería. Y vemos que en las grandes empresas están viendo la digitalización e incluso la incorporación de tecnología remota, como sobre todo en el tema del manejo de camiones, de grandes camiones, están incorporando camiones autónomos que ya se manejan a través de los sistemas de comunicación satelital. Ni siquiera control remoto, sino que comunicación satelital. Y en este sentido vemos que hay grandes empresas, grandes actividades mineras que están completamente digitalizadas, que se manejan desde Santiago, por ejemplo. Vemos que Teniente se maneja ahora desde Rancagua y no desde la propia localidad. Esos son grandes temas y, por supuesto, la reducción de las emisiones en minería a través de la
a través de la incorporación de energías renovables, del suministro de energía limpia a minería, porque la mayor fuente de emisión de la minería es la electricidad con altos contenidos de carbono. Pienso que hay que distinguir entre empresas. Quiero usar un ejemplo, el de la implementación de la iniciativa EITI en el Perú. Cuando esto empezó se podía ver una diferencia entre empresas transnacionales y empresas peruanas. Las transnacionales más acostumbradas a implementación de estándares, a la transparencia, y en las peruanas hubo un poco más de resistencia. Sin embargo, el argumento que pienso que los convenció de ir adelante con la iniciativa fue la idea de que a través de mostrar sus pagos y los impuestos en general, podían mostrar a nivel subnacional que ellos estaban contribuyendo monetariamente al desarrollo local. Aunque los problemas que podía haber no venían de que ellos no pagaran, sino de problemas de manejo a nivel subnacional, los gobiernos regionales y locales. Eso les entusiasmó mucho. Entonces esta idea de vamos a demostrar que nosotros contribuimos es una primera cosa importante. Sin embargo, esto se ha mostrado insuficiente. Hay un segundo tema que es el tema laboral. Esta idea de vamos a construir una mina y esto va a generar mucho empleo, mucho dinamismo económico local. Sin embargo, hay que hacer también la distinción de que la mayor parte de estos empleos se dan en la etapa de construcción. Y esto genera, por una parte, que se eleven los precios de la mano de obra, y en valles agrarios, por ejemplo, la agricultura deja de poder competir en términos de mano de obra con las actividades mineras, y esto podría generar desarticulación en el agro. Luego, cuando termina la fase de construcción y hay mano de obra que está buscando trabajo, ya el agro puede haber haber atravesado algunos problemas y vienen las fuentes de trabajo desde el propio Estado, proyectos locales, municipales, que también pueden competir con otras actividades. Entonces se puede haber una desarticulación económica local. Y este tipo de cosas no solamente se solucionan con narrativas del tipo vamos a generar empleo, sino con cómo se manejan las expectativas de desarrollo a nivel local, que implica una serie de sectores más allá del sector extractivo.